Bueno, mi nombre es Nicolás Alexopoulos, nacido en Grecia, en Arcadías o en la tierra, como decís, de los libertadores. Mire, mi llegada a Venezuela fue no tan casual, porque tenía familiares que habían llegado mucho más antes que yo, en los años 49, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que eran o son familiares, tíos, digamos, hermanos de mi mamá, y tuvieron unas empresas en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Cuba, en aquellas épocas prósperas. Y yo fui un inmigrante o vine a Venezuela, eh, digamos, traído por mis tíos y era un reto que yo tenía porque ellos cuando regresaban en Grecia en aquellas épocas eran hombres que tenían dinero, habían ganado, tenían otra vida, pues. Y esto ¿cómo se dice? Me animó de venir a Venezuela, o Venezuela no, porque yo fui primero en Colombia y de Colombia me vine a Venezuela, pero sí tenía unas bases reales que no se puede negar de familiares que tenían, digamos, una vida ya prácticamente hecha, pero a base de sudor y de trabajo. Y yo seguí su camino y de verdad me ha ido muy bien. Y no me quejo, como decir, yo nací en Grecia, viví mis primeros años en Grecia, pero mi vida la hice en Venezuela. Mire, Venezuela en aquella época, o me supongo, la gente de Venezuela eran diferentes de lo que yo conocía de todo el mundo, porque eran gente que no habían vivido escasez, hambre, necesidad, es decir, para todo era una alegría, no le paraban a nada, digamos, lo que, te decía, no importa, esto no importa, nunca les importó nada, se quedabas en su casa, si quedabas un día, si quedabas 2 días, eras bienvenido. Siempre existió una cosa acogedora que nunca se había visto en ninguna parte del mundo. No sé si es lo mejor o hizo daño a la larga del futuro de Venezuela, porque de verdad tú preguntabas, ¿dónde vas? No, voy en Caracas, en un amigo, pero ¿quién es este amigo? No, es un primo, un conocido. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a la casa de él y fuera recibido. El corazón de venezolano fue excepcional de lo que yo he visto. Nunca hubo, como decir, lo que llamaríamos odio, miseria o celos, porque las cosas se conseguían fácil. Era un país de verdad donde la felicidad sobraba, como decir, la llevaba el río, como decir, no pasaba nada. Tú le preguntas, no, tranquilo, aquí no pasa nada, todo está bien. Y esta era Venezuela que conocimos. Y de verdad, yo no me quejo, me fue muy bien, me va bien, porque a pesar de todas las dificultades que hoy vivimos en Venezuela, Venezuela fue un país de verdad con otra forma de verlo. No lo puede comparar con ningún otro país porque siempre conseguirás algo que no cuadra. Y por esto Venezuela es otra cosa. La religión, en lo que yo, entre comillas, conozco de Grecia, realmente porque salí muy joven, esto es fundado, es nacido ahí, digamos, de los apóstoles, de los 12 dioses, de todo, una tradición religiosa. Y en toda familia y en todo grupo, como decir, familiar, en lo que se llama religión está metida. Y siempre ha dado
como decir, un paso firme para que esta comunidad surge. Porque siempre decimos que si en una comunidad, si no hay un colegio y si no hay una iglesia, no es comunidad. Entonces, la iglesia de nosotros es la iglesia ortodoxa, ok, pero la religión y la fe es algo muy importante. Cuando uno cree en algo, lo hace, digamos, más fuerte, más decisivo y toma las decisiones más claras. Y nosotros siempre en la comunidad aquí en Venezuela, siempre el primer paso era una escuela y una iglesia. Y siempre tuvimos, o ciertos años tuvimos un apoyo del gobierno griego para maestros, para la comunidad, donde, entre comillas, dábamos clases a cualquier venezolano o a cualquier persona que quería aprender el idioma griego gratuitamente, sin cobrarle nada, sin medirle nada, sencillamente su presencia. Y lo logramos durante alrededor de 20 años. Y muchos venezolanos aprendieron a hablar griego y defenderse, pues. Y entre todo, las costumbres, aunque claro, cada país tiene sus costumbres, pero en las costumbres griegas, como se sabe de la historia, de la tradición, de la gente, mire, son bastante agradables, bastante familiares, bastante queridas pues en el mundo. Y nosotros quisimos transmitirlas donde estamos. Pues. Claro, siempre ha existido, nosotros siempre decíamos las fiestas como decir de Pascua, de Semana Santa, de Navidad, de todas las fiestas que siempre solo reuníamos en la comunidad, todas las familias traían cada quien lo que podía traer, compartíamos, siempre existía la unión de la comunidad y más en, digamos, lo más lo lograba esto era la escuela y la iglesia, porque a base de la iglesia y de la escuela era lo que se hacían los eventos y lo reuníamos. Aquí hemos hecho fiestas, como decir, como fiestas patronales y estos, que te diga yo, de 500 personas, de 100 personas, y bailes y fiestas hasta amanecer, digamos. Y esto eran las costumbres digamos, el vestuario griego, las costumbres de tantas tradiciones, digamos, de la época de Sócrates o de lo que uno se recuerda, pues. Y siempre tratábamos de mantener el sentido como decir, de la cultura griega, pues. Y siempre los ha ido bastante bien. En los últimos años, claro, con esta crisis, no tenemos ya, maestros no quieren venir por la inseguridad, mire, y más que todo por los chismes, no es tanto la seguridad, porque en la hora de la verdad, esto no es tan cierto. Lo más cierto es como decir, la mente positiva que deben tener la gente. Porque realmente a nosotros en mayores cosas nunca nos ha sucedido nada. Aquí siempre uno que otro asalto, pero esto es tonterías que suceden en cualquier parte. Pues no hay cosas que puede uno, digamos, lamentar, ¿no? Todo los ha ido muy bien. Mire, en Caracas, yo viví en Caracas 25 años, cuando vine a Venezuela, primero viví en Caracas. Caracas en aquella época era como decir, o es la capital de Venezuela, era donde eran la mayoría de los griegos, pero la capital es capital. Valencia, como fue una ciudad más pequeña, los migrantes griegos eran más unidos. Se reunían más fácil o más cerca, se hicieron comunidades, como decir, más familiares. Y la comunicación entre todos los que estuvimos después, cuando yo vine a Valencia, los que estuvimos en Valencia,
fue más acogedora, pues lo sentíamos más en familia. Esta fue la diferencia que yo he notado. Caracas, claro, la capital, siempre existieron, como decir, los obispos, la iglesia que se construyó, por cierto, en los años que yo estuve, y por la colaboración de todos los griegos, se hizo la catedral y toda la comunidad, con la colaboración de toda Venezuela que colaboró para construirse Caracas. Pero lo que se construyó en Valencia lo hicieron los valencianos, solamente los valencianos, y algunas personas de Acarigua y algunos otros, pero muy pocos que colaboraron, digamos. Pero Valencia fue una ciudad que hubo bastantes griegos de primera mano, como decir, de primera generación de Grecia, y jóvenes. Y hoy al día, bueno, los que quedamos somos pocos, pero era una edad que eran todos activos y todos familiarizados, y esto era como decir primos hermanos. Y esto lució mucho de Valencia y de verdad hizo un cambio significativo para Venezuela. Aquí nunca existió el egoísmo, como decir, quién es o quién es. No, la comunidad de Valencia es una comunidad que no tiene, digamos, como decir, si pagas, no pagas, si esto no puedes entrar, no tiene es una comunidad, no es un club, no es que tienes que pagar. Ahora, el que quiere pagar, paga, el que no paga, no paga, pero esto no significa que no puede entrar o no puede disfrutar de sus instalaciones ni nada. Nunca fueron restricciones de este tipo. Entonces, el que, digamos, claro, entre los amigos aquí siempre, cada quien dice, mire, yo voy a poner 1 kilo de carne, yo voy a poner el otro va a poner la alegría, pero siempre ha funcionado así y hemos tenido de verdad una comunidad a todo lujo, no podemos negar nada. No podemos decir que la pasamos mal, ni como griegos, ni como venezolanos, ni como valencianos. Aquí nadie los molestó, ni el Estado, ni el gobierno, nadie. Tenemos la comunidad. La hora que queremos hacemos las fiestas, de verdad, como pero en casa, como dicen en criollo. Mire, esto es un mito. Cada persona disfruta lo que quiere disfrutar. Tú vas en Grecia, vas a disfrutar lo que tiene en Grecia. ¿Qué tiene en Grecia? Muchas cosas. De salir al parque, de ver una persona, como decir, tranquilo durmiendo en el parque, que nadie lo molesta, que se le pierde la cartera en la calle y el otro se la recoge y se la da. Tú vienes a Venezuela y de repente vas en un barrio y todo el mundo como dicen, te saludan, te dicen, véngate en la casa, quédate en la casa, digamos, cada sitio tiene como decir, su forma de disfrutar, pero la diferencia la hace quién la disfruta y cómo la disfrutas. Si tú vas en Grecia y quieres disfrutar lo de Venezuela, no lo vas a disfrutar. Si tú quieres venir en Venezuela a disfrutar de Grecia, no lo vas a disfrutar. Tienes que disfrutar lo de Venezuela. Y esto es digamos, que mucha gente confunde y dice, no, las personas tienen que cambiar un poquito su mentalidad según su viaje, digamos. En el momento en que viajan, tienen que dejar atrás lo que traen para poder disfrutar lo que traen. Yo, por lo menos, que vine a Venezuela, disfruté mucho de Venezuela porque dejé mucho atrás de Grecia. Pero cuando voy para Grecia, olvido de Venezuela y disfruto lo de allá. Tú no puedes disfrutar, como decir, una manzana fresca en Venezuela. La disfrutas allá, pero aquí puedes disfrutar un mango sabroso o un aguacate. ¿Me entiendes? Las cosas hay que ver cómo disfruta uno las cosas. Es
para mí mentalmente y ser amplio. Yo quisiera, digamos, de la comunidad, lo primero, que los patriotas o compatriotas o los paisanos de mantenerse unidos aparte de cualquier diferencia que tengan comercial o personal, que sería lo más importante. Lo otro que yo quisiera, si pudieran difundir la tradición que Grecia tiene en su cultura, en su enseñanza, en su aprendizaje, y que lo logran difundir libremente, sería lo mejor que yo podía pensar, porque difundir aprendizajes, enseñanzas, es muy importante. Claro, muchas cosas no coinciden o no encajan en distintas culturas, pero con bastante pensamiento o como decir, moderadamente, la gente lo puede, como decir, aceptar o aprender muchas cosas, porque entre una cultura y otra hay mucha diferencia, pero hay muchas cosas que pueden asimilarse y hacer cosas mucho mejores, pues mejorar el ADN, como se dice, del mundo. Bueno, esto hace alrededor de 30 años, cuando empezamos, como decir, teníamos un club más pequeño, una sede donde lo reuníamos, que era más pequeña, y siempre quisimos hacer algo más grande. Hubo muchas discrepancias, oposiciones, pero siempre prevaleció lo democrático. Como somos griegos, siempre peleábamos, siempre hacíamos, pero al final gana la mayoría. Y la mayoría siempre ha sido democrática y todos, después que el que ganó lo que ganó, pues todos colaboraron, todos pusieron de su parte. Esta comunidad no la hizo una persona, ni la hicieron dos. La hizo toda la comunidad de Valencia, porque la colaboración es para lograrse esto, se hizo a voluntad. Y para mí, que dirigí en muchas ocasiones los destinos de la comunidad, el valor del que daba un medio y el que daba 10 millones era lo mismo, porque la voluntad era lo que valía. Y en este caso, aquí nunca permitimos, o por lo menos cuando yo era dirigente, y todavía sigue siendo, digamos, la colaboración esta, nunca pusimos quién donó esto, y quién donó el otro, y quién puso más, quién puso menos. Como decir, el Logan es que todos los griegos de Valencia o de Venezuela colaboraron para que esto se lograba. Y se logró de verdad, y a esa base logramos ser unidos, porque no existe que yo puse más, que lo puso menos, no. Aquí no existe quién puso más, quién puso menos. Todos pusimos y aquí está, más nada. Sí, claro, en el momento que éramos como 80 familias, de las cuales unos 60 familias eran activas, y de las 60 familias, digamos, colaboraron casi todos, cada quien con su poder adquisitivo, pues lo que podía donar, y esto fueron donaciones, y con esto se construyó todo esto. No hubo ni obligado, ni cobrado, y nada, no. El que lo dijo, o lo que lo hizo, o lo que dio, lo dio y se acabó. Hasta ahí llegó.